Empezar, si te parece, no sé si me podés explicar exactamente qué es el homeschooling y en qué se diferencia de la educación tradicional. El homeschooling es una forma educativa o un método educativo donde son los padres los que diseñan la educación de sus hijos, la dirigen y ellos, conforme a su filosofía de vida, su libertad de pensamiento, etcétera, van eligiendo dentro de unos límites establecidos, ¿no? Sobre todo programas educativos, etcétera, cómo van a llevar adelante este modelo de educación. O sea, hay algunas reglas que deben seguirse para que sea legal. Eso es importante aclararlo, porque muchas veces cuando se habla de homeschooling no se toma en cuenta que el niño tiene derecho a la educación y para que esa educación sea posible existen actores responsables que establecen algunos límites, obligaciones a los padres. O sea, no es que la libertad nunca puede comprenderse como algo que te lleva a hacer lo que querés. Debes entenderse como algo que tiene límites para que podamos convivir todos, ¿no? Porque existe un orden y existe un orden público, entonces si eso lo libramos a cualquier tipo de familias, puede un poquito irse de las manos y muchas veces los padres nos llevan adelante con responsabilidad. No todos los padres tienen las herramientas para poder llevar adelante con responsabilidad, sobre todo los programas educativos. Y dentro de esta libertad, bueno, existen unas normas mínimas que los estados prescriben que tienen que ver, esto está establecido en el derecho internacional y es por eso que los estados complementan con los instrumentos para la enseñanza, que son escuelas públicas o colegios privados, y por supuesto cada escuela y cada colegio tiene su programa. Existen las públicas con un programa estatal, pero hay bases educativas que deben estar, como el lenguaje, la lengua y la literatura, y además las matemáticas, las ciencias, etcétera. Y además en esos programas hay una progresividad que demuestra que el alumno aprende, progresa y que además tiene todas las garantías para la continuidad educativa. O sea, si ese estudiante el día de mañana quiere ir a la universidad, que tenga las certificaciones pertinentes para poderlo lograr, porque ese es un derecho del niño, es un derecho del estudiante, que sus padres tomen las decisiones de cuáles van a ser esos instrumentos para la enseñanza, no significa que le tengan que enseñar, por ejemplo, únicamente cocina, crochet y no sé, y cómo plantar verduras, que está perfecto, pero además el niño debe aprender a leer, a comprender textos, a tener un razonamiento lógico. Y la educación en sí es la formación de un ser humano que sepa ser un ciudadano responsable. O sea, hay toda una formación cívica también, que es importante tener en cuenta. El homeschooling es entonces un ejercicio que se puede hacer desde el hogar, y para poder garantizar todo esto, que es lo más formal, se necesita o utilizar mecanismos o herramientas que los mismos estados proveen, ya sea a través de programas libres, sistemas de reválidas o a través de la libre elección de los padres de programas internacionales que hoy día ya existen y se pueden certificar fuera del país, y después cada país tiene como sus mecanismos para darle validez a esas certificaciones. Bien. ¿Y hay algún motivo en particular que los padres usen como para usar esta modalidad? Cada familia es un mundo. Nosotros lo que tratamos de hacer siempre es de no estandarizar las razones, porque muchas veces se cree que hay un mismo modelo que deben seguir todas las personas o todas las familias, y en realidad, por ejemplo, en los últimos años, una de las razones principales ha sido el bullying, ¿no? El bullying es una razón válida porque los niños que padecen de bullying terminan siendo como obligados a permanecer durantemente con la alarma que los estresa. Entonces esto los convierte en estudiantes retraídos, que pierden el interés por el aprendizaje,
algunos caen en depresión. Entonces esta es una de las razones. Después hay temas filosóficos, formas en que las familias trabajan, trabajo remoto, que hoy día con las tecnologías, el internet, etcétera, muchas familias hoy están acá y mañana en otro país, entonces no queriendo poner impedimentos o que se vaya limitando la educación de sus hijos, que no pierdan clase, etcétera, entonces eligen programas que sean más adaptados a su forma de vida. También familias que viven en motorhome, familias que trabajan en circos, o sea, las razones son cada familia un mundo. Y bueno, y entonces tiene que entenderse y considerarse según la familia. Bien. ¿Y solo los padres enseñan o también hay profesores particulares? Se puede contratar profesores particulares, la mayoría de los padres contratan, además hay actividades al aire libre, también hay clubes de deportes, hay muchos estudiantes que están federados en algún deporte. Siempre la idea es ir complementando para que el niño tenga como un programa educativo que integre la lengua extranjera, las materias, y además muchas veces los padres sí acuden a profesionales de la educación que los ayuden en alguna materia específica, ¿no? ¿Y qué desventajas tiene ante la educación tradicional? Ninguna. O sea, nosotros no hemos encontrado ninguna desventaja cuando se lleva adelante bien, cuando se hace con responsabilidad y orden. No podemos decir que es un modelo educativo para todos, o sea, no consideramos que se debe hacer un proselitismo de esta modalidad educativa, ni de ponerlo como la mejor modalidad educativa para todas las familias, porque no es así. Consideramos que la labor de las escuelas es importante, la función y el rol que cumplen dentro de una sociedad es elemental, y bueno, y después existen las excepciones a la regla, ¿no? Y dentro de estas excepciones no encontramos nosotros ninguna desventaja, sino que ampliamos las herramientas que pueden llegar a tener estos estudiantes durante el proceso e incluso a futuro, porque, por ejemplo, muchos de estos chicos pueden querer estudiar en una universidad internacional el día de mañana, y hoy día eso es posible a través de esta modalidad educativa. No significa que un estudiante en una escuela formal no pueda llegar a esa meta, pero sí estas herramientas, al ser avaladas y apostilladas a través del convenio internacional con la Haya, son certificaciones que tienen validez en más de 120 países que integran este convenio. Entonces, eso es una ventaja, que no tengan que hacer ningún tipo de trámite a la hora de poder escoger una universidad, por ejemplo, el día de mañana, o de querer la familia viajar a otro país, inmediatamente se reinserta porque sus certificados están ya homologados de antemano. Bien. ¿Y hay alguna idea de cuántas familias utilizan esta modalidad hoy en día? Tenemos una estadística que nos dieron desde la HSLDA de los Estados Unidos, que no sé si sabrás, pero es el país que tiene como la tradición, la historia y el mayor tiempo en legislar la libertad educativa. O sea, en los 51 estados hay constituciones que respaldan la educación en el hogar. Cada estado tiene como sus propias normativas, y después hay países, muy poquitos países en el mundo, que lo prohíben literalmente, como Alemania, Macedonia del Norte, Cuba. O sea, en general son países que tienen un sistema de gobierno bastante restrictivo y arbitrario. Pero en los Estados Unidos, por ejemplo, teniendo la mayor cantidad de años en que existe jurisprudencia, que no sé si sabías, pero el caso que dio lugar a que se legisle fue un caso que se llama Yoder versus Pennsylvania versus Yoder, que es un caso de Amish que no mandaban a sus hijos a la escuela, y el Estado lo judicializó, el Estado de Pensilvania. A través de esta jurisprudencia, esto fue en la década del 60, 70 más o menos, y en ese momento se comenzó a legislar en favor de la libertad educativa, se fueron adhiriendo los otros estados,
Y aún así, hoy a la fecha, entre un 5 y un 8% de familias se educan en el hogar, en un país con muchos habitantes, ¿no? O sea que creemos que ese podría ser el porcentaje de familias entre un 5, un 8, un 10, no más de yo creo que no más de un 8% de familias eligen educar en casa, hoy por hoy. Bien, y con el tema de la socialización del niño, ¿cómo se trabaja en eso? Sí, bueno, lo que te decía al principio, la socialización es transmitir a la generación vigente los valores necesarios para que puedan ser buenos ciudadanos en el futuro, ¿no? Eso es socializar a un niño. Y por supuesto que en esta socialización, como se trata acerca de la cívica, del deporte, etcétera, estos chicos, por supuesto que integran distintos espacios interdisciplinarios, clases de arte, clases de música, deporte, etcétera, que les permite, además van a la plaza, además se forman comunidades de familias que educan en el hogar y hay intercambio entre ellos. Entonces es como bastante fuerte el tema de la socialización y no hemos visto ningún problema ni dificultad, ¿no? Bien, y con los niños que tienen alguna discapacidad o dificultad en el aprendizaje, se personaliza. Esto es un modelo educativo que busca justamente que la educación pueda ser personalizada para ese estudiante. Entonces se toma en cuenta quién es ese estudiante, qué necesidades tiene. En general los padres, al conocer a sus hijos, saben qué necesidades tiene y por supuesto que están contenidos, con equipos interdisciplinarios si es necesario. O sea, hay muchos niños, por ejemplo, con autismo que son educados en el hogar, lo necesitan y además existe todo el equipo de psicopedagogos y de médicos, profesionales de la salud que acompañan que ese niño esté en perfectas condiciones, ¿no? Siempre los padres que aman a sus hijos, por supuesto que van a contemplar todas estas áreas. bien. Y para vos, ¿qué es lo que la gente más desconoce o malinterpreta con el homeschooling? Yo creo que lo que más desconoce la gente en principio es la legalidad. O sea, creo que es algo en que las familias deben formarse, deben informarse antes de tomar decisiones, deben saber reconocer también quienes están en el liderazgo y vienen con la experiencia trabajando en educación y en homeschooling específicamente, pero hay otras formas, o sea, existe, yo qué sé, escuelas libres donde hay comunidades, hay muchas maneras, ¿no? Acá lo que pasa un poco es el tema de que hay familias que no quieren estar bajo la órbita estatal, entonces dirigen la educación de sus hijos. Pero lo que más siento que se desconoce es, en parte, la legalidad y en segundo término, el método, cómo llevarlo adelante. O sea, las familias deben aprender a armar un expediente educativo, deben saber llevar, evidenciar la progresividad del aprendizaje de sus hijos, porque todo esto después lo deben presentar autoridades para que esta educación tenga validez. Bien. Y bueno, para ir finalizando, ¿cómo ves el futuro del homeschooling en el país? ¿Crees que va a crecer más? Se va a legislar. Bien. O sea, se va a terminar legislando. Ya hay, de hecho, en el último congreso sobre educación, en realidad es como una exposición que se hizo, esto lo podés googlear en la ONU, no sé si es la vocera o es la representante de educación de derechos humanos de la ONU, Yadira Farhid, creo que es pakistaní, no me sale muy bien el nombre, te puedo pasar esos datos por privado para que los tengas. Ella habló de que los gobiernos, o sea, llamó a sus hijos a escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas. Ellos se comunicaron con una organización desde la ONU y desde la UNESCO que está en Europa, que es OIDEL, que se dedica al avance de la libertad educativa para que exista pluralidad cultural también, que eso es importante señalar, porque claramente el derecho humano a la educación, que está redactado en el artículo 26, inciso B y C de la Carta de los Derechos Humanos, de la Declaración de los Derechos Humanos, está contextualizada en
las posguerras mundiales, ¿no? Y la preocupación que tenían luego de los juicios de Nuremberg fue que toda una generación había sido ideologizada para odiar otras culturas y a otras razas. Y esto se había dado en el marco de la Alemania nazi. Entonces, esa es la razón por la que a los holandeses se les ocurrió que le dieran la preferencia de elegir la educación para sus hijos a los padres. Esto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tiene peso jurídico, pero sí tiene peso político. Y como tiene peso político y lo que se está buscando es que no se vuelva a repetir esto que pasó con la Alemania nazi, entonces los tratados internacionales la toman en cuenta y hay uno que es el Pacto de San José de Costa Rica, que en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 13, incisos 3 y 4, establece que los Estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y en su caso de los tutores legales de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquellas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza. Las normas mínimas siempre están relacionadas con la socialización, la cívica y las materias. O sea, si nosotros estamos formando a un estudiante para que sea un ciudadano, debemos respetar la tradición que tenemos como país. O sea, si somos argentinos, uruguayos, enseñarle algo de la historia de nuestro país, de las costumbres, de las tradiciones. Eso es importante porque eso es una norma mínima que requieren los estados y que este pacto la toma en cuenta y la respalda para que no queden niños analfabetos que no sepan dónde viven, ¿no? Porque se supone que cada país debe formar a sus propios ciudadanos. Entonces, como todas las familias integramos esa sociedad, es nuestra responsabilidad hacerlo. En este congreso lo que se busca en esta exposición justamente es volver a traer este pacto y recordárselo a los gobiernos y que lo sigan respetando, porque debe existir la pluralidad educativa para que sea una cultura rica. Entonces no podemos imponer imposiciones a la libertad de los padres a la hora de elegir la educación de sus hijos. Entonces fueron a pedir esta recomendación a esta organización en Europa, que es una organización que trabaja muy codo a codo con la libertad y respeta estas libertades. Y bueno, se redactó un documento que todavía es confidencial, pero creemos que tarde o temprano va a llegar a todos los gobiernos y se va a terminar legislando. El asunto es que creemos que el liderazgo de cada país, todos los actores que se comprometen en la libertad educativa, tomen las riendas de negociar cuáles van a ser esas condiciones, porque muchas veces los estados lo que terminan haciendo por miedo a perder, o sea, esto genera como un revuelo social que puede invitar al caos, porque muchas familias pueden interpretar que pueden no mandar más a sus hijos a la escuela y después no pueden sostener una educación desde el hogar, ¿no? Que además, salvo, bueno, en Argentina tienen la particularidad de que en Cava y Córdoba pueden rendir libre, pero tienen que residir en esas jurisdicciones. De lo contrario, en el resto de las provincias o en el resto del país no lo pueden hacer. En el caso de Uruguay no tenemos ningún lugar todavía donde existan las posibilidades de que los chicos rindan libres sus acreditaciones y puedan demostrar sus conocimientos, que en mi opinión personal creo que no debería hacerse más la evidencia del conocimiento a través de pruebas, sino de habilidades, ¿no? Porque hay muchas personas y muchos niños pierden pruebas, pero eso puede ser porque están nerviosos y no porque no estén capacitados o no porque no sepan, sino porque sus habilidades deben ser evidenciadas de otra manera, ¿no? Ya en el siglo XXI es como que hay que empezar a adaptarse a esas nuevas maneras de aprender, a esas nuevas maneras que permite esto del ciudadano global que tanto se habla a nivel internacional. Pero legislar se va a legislar tarde o temprano. Las familias tienen que estar pendientes de lo que va sucediendo, tienen que informarse, tienen que estudiar, tienen que
si uno no tiene conocimiento, información buena, no puede tomar decisiones. Entonces, creo que es importante ese camino, ¿no? El de acercarse a otras familias que lo estén haciendo y buscar las mejores maneras para brindar todas las herramientas a nuestros hijos. Bien. Bueno, Eloisa, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, dale. Chao, que estés muy bien. Gracias. Igualmente.